El significado oculto de la runa Uruz, la fuerza salvaje que moldea tu destino. ¿Alguna vez sentiste que todo en tu vida debía romperse para poder empezar de nuevo? Lo llaman destino, otros casualidad, pero los antiguos sabían que lo que inicia el cambio profundo no es externo, sino una fuerza salvaje que vive en ti. Hoy vas a descubrir una runa que no se pronuncia, se encarna. Una energía bruta, indomable, ligada al poder de la voluntad pura, al bisonte salvaje, a la transición que te obliga a morir por dentro para volver más fuerte. Quédate hasta el final, porque vamos a descender juntos al pozo de Ur, donde todo comienza y donde todo puede transformarse. Hoy invocamos a Ur, la runa de la matriz primordial, de la fuerza vital que no pide permiso y solo actúa. Dentro intro y comenzamos. Runa Ur. Comencemos. Ur, toro, vaca, Uru, buey, potencia. La segunda es relacionada con el signo Tauro, la deidad Frigg, esposa madre de Odín, y el elemento tierra. Está en todos los Futhark y está relacionada con la letra U. La runa Ur es el poder formador que define el origen y el destino de todas las cosas. Uruz es la runa que simboliza la sabiduría y la ciencia. La runa Ur va en el cinturón de Thor, es la runa de la fuerza más pura. La fuerza no es solo física, actúa en varios ámbitos, tiene que ver con la fuerza de voluntad y la potencia del espíritu. Uruz es potencia salvaje de voluntad masculina, runa de fuerza vital y virilidad enérgica, poderosa de fuerza primigenia. En los pueblos antiguos representa el ganado que es indomable, acompaña el cambio inesperado en un cambio natural que no puede evitarse. Para ello la runa aporta buena salud y fuertes poderes naturales de resistencia. En lo físico es fortaleza, resistencia, valor, abundancia, resolución, coraje, acción. Ur, fuerza moldeadora matriz y manifestadora primaria. Con esta runa empieza el descenso. Es la runa de los procesos iniciales. Todo está aún sin cumplir y escondido. Ur pertenece a Urd, la diosa del destino, y representa la búsqueda para penetrar el pozo de Urd durante nuestra búsqueda de la sabiduría que guarda en lo oculto y en el pasado. Si la runa puede transferir potencialidades cuando uno es la runa, entonces trabajamos con el reflejo que no puede evitarse y por momentos nos conectamos con esa esencia y la asumimos como más real que lo artificial que estamos viviendo. Cuando entendemos que la runa es solo la runa, nada más existe. Es un momento único y allí puede llegar un aspecto de ella a compartirse. El espíritu erguido desciende a las mayores profundidades para encontrar y ver el origen de las cosas y los eventos. Posición corporal. Manteniendo las piernas rectas, inclinar el torso de manera horizontal y paralela al suelo. Los brazos y las manos en línea recta apuntan hacia el suelo.
Posición con las manos. En la mano izquierda se inclinan hacia abajo todos los dedos. El dedo pulgar se separa y se coloca de forma paralela respecto a los demás para representar una forma similar a una U invertida. Funciones mágicas. Moldea y da forma a las circunstancias de forma creativa a través de la voluntad y la inspiración. 2. Proporciona circunstancias favorables. 3. Realización de la casualidad. Nosotros somos la runa. Ur, la terminación y los nuevos principios. La expresión. Cuando expresamos la runa Ur, la vida que llevamos ha crecido más que su forma. Forma impuesta que debe morir a una nueva forma en un renacer. Expresamos a Ur en los momentos de transición de nuestro camino espiritual y como tal, esta runa forma parte del ciclo de iniciación. Algunos eventos que ocurren en la vida nos impulsan a una muerte interna. Ur expresa la no resistencia al cambio y el renacimiento a una nueva forma. Es en sí una situación de oportunidad disfrazada de pérdida. Lazos con alguien o algo, lazos que deben ser cortados y renacer de entre las cenizas, descubriendo una nueva perspectiva de fuerza y de libertad. El símbolo original de Ur era el bisonte europeo, un buey salvaje. Cuando fue domesticado, labor casi imposible, podía transportar cargas muy pesadas. Ur expresa la fuerza de saber adaptarse a las demandas más pesadas. Los principios firmes se vinculan a esta runa que expresa fuerza con la humildad de saber que para gobernar es necesario aprender a servir. No rechazar la transición a la oscuridad. Cuando te encuentras con agua hasta el cuello, Ur te convierte en un buzo. ¿Sabéis cuándo nos podemos dar cuenta que la runa Ur está viva dentro de nosotros? No es cuando la leemos en un libro o la vemos en una imagen o estudiamos su significado simbólico. En este caso la estamos buscando fuera y nosotros la llevamos dentro. Cuando la vida te rompe algo por dentro y aún así no nos rendimos, es Ur. Cuando nos levantamos después de un golpe que parecía terminar con nosotros, es Ur. Lo vemos continuamente, la expresamos en el mundo, porque nosotros somos la runa. Cuando decides terminar con una relación que te está drenando, aunque te duela, expresas la runa Ur. También cuando atraviesas una pérdida profunda y encuentras una nueva manera de vivir, cuando cambias un hábito que parecía tu identidad o cuando empiezas algo desde cero sin ninguna garantía, estás expresando la runa Ur. No viene de fuera, eres tú. En todos esos momentos, sin darte cuenta, te convertiste en la runa. No la llevas en el bolsillo, la llevas en la sangre. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque dejas de buscar fuera un significado oculto y descubres el verdadero misterio, la forma en que tú expresas la runa.